es el Rey de Gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Es el Rey de Gloria que me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser.
Jesús. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Buenos días a todos, ahí donde están en sus casas. Una vez más vamos a estar compartiendo este día una porción de la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 19. Vamos a ver los primeros 10 versículos. Es una historia, un relato muy conocido ya por muchos. Y bueno, los que no lo conocen, hoy vamos a ver de qué trata ese pasaje. Donde nos arroja un evento, un acontecimiento que tiene que ver mucho con lo que hoy nombré en el título. Es un cambio de vida total y verdadero. Y sin más, yo creo que los voy a invitar a que oremos. Leamos primeramente la porción de la Escritura y vamos a ver qué es lo que nos dice su palabra este día. Vamos a ver. Señor, te damos muchas gracias en este día. Gracias por tu bendición que nos das, Señor. El privilegio que nos das también de estar aquí. Señor, confío, Señor, plenamente, Señor, no en mis habilidades ni mis capacidades, Señor, sino dependemos estrictamente de ti, Señor. Sabemos que todo, Señor, todo es absolutamente por ti y para ti, Señor. Tú eres, Señor, el dador de vida, tú eres, Señor, quien nos sustenta. Señor, te ruego tu bendición y que a través de este pasaje podamos abrir, Señor, nuestros ojos, Señor, a lo que tú estás diciendo en tu palabra a través de ella, Señor, y a través mío, Señor, usa mis labios, Señor, usa mi vida, Señor, y que lo que yo diga en este día no sea de mi propia cuenta, sino que venga, Señor, de parte tuya, Padre. Bendigo a mis hermanos que están en sus casas, a aquellos que no han podido asistir a la iglesia por diferentes razones, a aquellos que no han podido estar presencialmente, Señor. Por este medio bendecimos sus vidas y rogamos, Señor, que seas tú manifestándote en sus vidas, en sus necesidades, ahí donde están, Padre, en el nombre de Jesús. Pues bien, vamos a dar comienzo con este pasaje. Un cambio de vida total y verdadero. Es cierto que cuando venimos a Cristo,
como cristianos nosotros tenemos un antes y un después. Sin duda eso tiene que ser algo que debe ser, sin duda algo que debe de ser parte de nuestra vida como cristianos. Es un antes y un después, un cambio de vida. Nuestra vida antes de Cristo, la palabra de Dios siempre nos menciona que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no?, viene Cristo y nos da vida, ¿no? Entonces la palabra nos marca que el mundo en pecado perece porque no tiene a Cristo, ¿verdad? Porque no tiene esperanza, no ha habido un cambio en sus vidas, y Cristo viene precisamente a dar ese cambio. Pero hay algo interesante que me llama mucho la atención acerca de este pasaje en Lucas 19, donde nos habla precisamente de un personaje, de una persona que tiene ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Y a mí me llama la atención ver cómo hay un cambio en tres fases o en tres aspectos, ¿verdad? Y primero muestra la Escritura una inquietud, ¿verdad? El pasaje nos va a mostrar que hay una inquietud por conocer a Cristo. Después se da un encuentro con Cristo, y posteriormente, resultado de ese encuentro, hay una serie de cosas que acontecen. Y bueno, para eso vamos a ir desglosando poco a poco. Pero es interesante ver cómo el título tiene que ver con algo, con un cambio de vida que tiene que ver también contigo y conmigo, y que sin duda, si no ha sucedido así, es tiempo de que Cristo cambie nuestras vidas. Es tiempo de que el Señor mismo se haga presente en nuestras vidas y nos dé un cambio de vida. Y dice el título, total y verdadero. Entonces implica mucho este título, porque realmente podríamos pensar que hay gente que cambia solamente de religión, pero el mensaje de hoy pretendo que ser claro, y de lo que Dios ha hablado en mi corazón, transmitírtelo a ti claramente. Y lo que Dios quiere decirte es que no quiere un cambio de religión, no quiere un cambio de hábitos, sino una vida totalmente transformada, verdaderamente cambiada por el poder de su palabra, una vida que da frutos en Cristo, una vida que da frutos de arrepentimiento, una vida que se mueve en fe, una vida que es transformada totalmente por Cristo. Y vamos a ver capítulo 19, los primeros 10 versículos. Dice así su palabra. Voy a estar utilizando la versión Reina Valera 60. Si usted gusta usar esa versión, está bien. Si no, puede usar alguna otra versión. Finalmente es la misma palabra de Dios, ¿no? Dice así, versículo 1: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Versículo 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, dice el versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Versículo 5 dice, dice el versículo 5, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7, y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, versículo 8, dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9 dice, dijo Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, versículo 10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, lo que se había perdido. Interesante ver este pasaje, un acontecimiento donde está un hombre, el hombre que de la historia aquí es Zaqueo, quizá muchos hemos oído de él, e incluso se canta en la escuela dominical acerca de Zaqueo, ¿verdad? Y hace mención acerca de su estatura.
Pero la escritura nos muestra algo interesante acerca de este personaje. Y quiero empezar por abrir el panorama mencionando que hay tres cosas interesantes aquí en la escena. Está una ciudad, está un personaje que es el personaje que va a cambiar, Cristo va a cambiar su vida, y está Jesús en escena, ¿verdad? Hay tres cosas interesantes aquí. Una ciudad, y vamos a hablar un poquito acerca de esa ciudad, acerca de también un hombre rico, que en este caso es Zaqueo, un hombre rico, un hombre con posición, un hombre con cierto rango, cierta jerarquía, y también está Jesús que entra a la escena. Entonces, Jericó, dice el punto número 1 aquí como a manera de introducción, Jericó es conocida como la ciudad de la luna. En el original griego, la palabra Jericó, donde se sitúa esta historia, su significado es luna, de tal modo que Jericó podría traducirse como ciudad de la luna. También se conocía como la ciudad de las palmeras en el Antiguo Testamento. Dentro del Deuteronomio 34:3 hace mención de esta ciudad, al decir que es una ciudad de palmeras. Entonces, eso también nos da una indicación de cómo era, o una idea de cómo era su clima, ¿no? Cómo era cómo era la geografía y cómo era su fauna también en ese lugar. Entonces, Deuteronomio 34, usted lo puede leer en casa, versículo 3, ahí nos dice, ¿verdad? Y también se menciona Jericó como una ciudad de fragancia. Y ciertamente en el tiempo de Jesús, esta ciudad de Jericó era un centro de intercambio comercial, y era muy transitado obviamente por mucha gente. De hecho, era un lugar obligado muchas veces para ir de cierto lugar a pasar. Esta ciudad era como pasar ahora Ciudad de Querétaro, ¿no? Entonces es un punto obligado. A veces para nosotros así es, vivir en Querétaro es como el centro, entonces el centro del país, y Jericó se volvió ese centro, esa ciudad de paso. Pero esta ciudad tuvo en su momento una gloria, ¿no? Tuvo una gloria muchos años atrás, más de 1500 años atrás. Se nos da un relato muy interesante acerca de esta ciudad. Brevemente quiero mencionar acerca de Jericó, como para que usted tenga una idea de dónde estaba Jesús, dónde estaba esta historia, dónde estaba ocurriendo. Datos históricos acerca de Jericó. Ya le dije, la ciudad de la luna, significado, ciudad de palmeras. Estaba ubicado a 8 kilómetros al oeste del Jordán, no tan lejos del río Jordán, y estaba a unos 12 kilómetros del Mar Muerto. De ello derivado el clima, entonces, las palmeras y bueno, todo lo que de repente la Biblia nos habla respecto de esta ciudad. Un clima tropical, mucho calor durante el verano. Una ciudad que tuvo su gloria. Interesante, porque hablar de Jericó nos remonta al libro de Josué y nos lleva a un dato histórico donde nos relata una ciudad fortificada, una ciudad amurallada, una ciudad con grandes muros, impenetrable. Sin embargo, toda esa gloria y ese esplendor vino a ser derribado, vino a ser puesto por nada, milagrosamente por la intervención divina del Señor, ¿verdad? Josué nos relata la historia, ¿verdad? Usted puede ver la historia ahí en el libro de Josué, capítulo 6. Ahí usted va a ver esa historia en el libro de Josué. Y nos relata, ¿verdad?, que esta ciudad fue rodeada porque no permitían que el pueblo de Israel, viniendo del Éxodo, no permitían, no les dieron paso por la ciudad. Sin embargo, entonces lo que hace Dios es tirar esos muros, derribar esos muros, derribar esa gloria de esa ciudad.
y lo hace de una manera espléndida, como solamente Dios sabe hacerlo, ¿no? Entonces, esto nos habla también un poquito acerca de lo que Dios puede hacer, y que lo que aquí parece que tiene gloria y tiene esplendor no es para siempre. Y en el momento que menos pensamos, Dios tira por tierra todo eso. Todo lo que el hombre se pueda jactar, de todo lo que el hombre pueda jactarse, de toda su ciudad amurallada, que muchas veces es su propia vida y todo gira en torno a él. Entonces muchas veces el hombre, hablando espiritualmente, edifica muros, edifica una ciudad fortificada, y muchas veces Dios se encarga de tumbar esos muros, ¿no? Es interesante ver este contexto sobre la ciudad de Jericó. También nos habla este cuadro acerca de un hombre llamado Zaqueo, ¿verdad? El cual su nombre en griego y en hebreo significa puro o inocente. Y eso me llama la atención, porque siendo un jefe de publicanos, dice la Escritura, que es rico, sin embargo el significado de su nombre es inocente, ¿no? Hasta cierto punto tiene que ver un poquito con lo que él hizo más adelante dentro de la historia. Y finalmente en la escena tenemos a Jesús como ni más ni menos que el Salvador, el Verbo de Dios hecho carne, la palabra viva. Entonces, qué interesante. Bien, vamos a seguir adelante, dándoles ya en el punto número 1, y ya les hablaba yo de lo que era Josué 6:17, donde dice que Jericó, la ciudad, y puse aquí una ciudad bajo maldición, llega Jesús a una ciudad bajo maldición. ¿Y por qué digo que es una ciudad bajo maldición? Si usted lee Josué capítulo 6, versículo 17, lo voy a leer para usted. Dice ahí: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, ¿verdad? Este versículo 17 de capítulo 6 de Josué nos habla precisamente de Jericó. Cuando los muros cayeron, Josué declara esta palabra, y esta ciudad será anatema, ¿verdad? Y esta ciudad será anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Quiere decir maldita. Entonces, desde aquel entonces, cuando Dios derriba los muros de la ciudad, esa ciudad es maldecida. Y dice la Escritura ahí en el versículo 17, la segunda parte, solamente Rahab, ¿verdad? La ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces, se nos da aquí la Escritura un dato interesante acerca de una mujer llamada Rahab, la cual dice que hospeda o le da apoyo a aquellos espías que había mandado Josué. Y por hacer esa misericordia, ella alcanza el favor de Dios. Y entonces ella suplica por su vida, y ella entiende que que Josué va a llegar a invadir, ¿verdad? Van a destruir esa ciudad. Y esta mujer, movida, ¿verdad? De parte de Dios, tiene en su corazón ayudar a estos hombres, y alcanza la gracia, la misericordia, alcanza a ser librada su alma, y dice: todos los que con ella estaban. Entonces, un poquito de historia aquí para que usted vea que lo que Dios hace, muchas veces nosotros no lo podemos entender plenamente, pero Dios tiene sus propósitos. Y quiero decirle algo interesante aquí. Una ciudad bajo maldición de Dios es algo terrible. De hecho, nos relata la historia en el Antiguo Testamento que cualquiera que intentara reedificar la ciudad de Jericó iba a ser iba a ser arrastrado tras esa maldición que había dado ya Josué.
Y por ahí también se nos menciona de cierto personaje que intentó reedificar la ciudad e incluso sus hijos tuvieron que pagar el precio, ¿verdad? Es interesante ver que lo que Dios declara es algo que permanece para siempre, ¿no? Entonces, una ciudad bajo maldición, y aquí en esta ciudad bajo maldición llega Jesús. Y es interesante porque eso también sucede hoy en día. Sucede que la tierra, a causa del pecado, ¿verdad? Nuestra tierra, la humanidad entera, está bajo maldición, la maldición del pecado y la muerte, ¿verdad? Pero es algo interesante que Jesús se hace presente, aunque esté bajo maldición. A eso vino Jesús, a hacerse presente. Es interesante esto. Entonces, Cristo llega a nuestra tierra, aunque esa tierra pudiera yo identificarla como yo también tenía mi propio Jericó, yo también tenía mi propia ciudad amurallada, yo también tenía mis propios estándares, mis propios valores, y lo que yo era ahí en esa ciudad, yo era el rey en esa ciudad, yo era el que estaba en el trono de esa ciudad, y yo era quien no permitía que lo celestial, las cosas de Dios pasaran siquiera por esa ciudad. Entonces Dios se encargó en su momento de derribarla. Dios se encargó en su momento de tirar todos esos muros y ponerlos por escombro. Entonces llega Jesús a la escena. Llega Jesús a esta ciudad y dice el versículo 1, ¿verdad? Y entrando Jesús a Jericó. Vamos a ver, déjenme regresar rápidamente a Lucas nuevamente, donde dice: y habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y esto me da a entender algo interesante. Entra Jesús a la ciudad, y déjeme darle una escritura más. Juan, capítulo 1, el libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2 y el versículo 14, dice algo interesante. ¿Quién es este Jesús? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿verdad? Hablando del Verbo de Dios. Y dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando sin duda de Jesús, ¿verdad? Y este Verbo, esta palabra creativa, esta palabra creadora, este Verbo está aquí manifestándose, llega a la ciudad, y no llega Jesús para estar quieto. Él, dice la Escritura, y Él iba pasando por la ciudad. Él está en movimiento, Él está en constante acción. Y entonces llega el Verbo, la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios llega a algún lugar, cuando el Verbo llega a algún lugar, no se queda quieto, ¿verdad? No está estático, no es que llegué solamente para descansar, no es que llegué nada más como para quedarme aquí estático, sino que llega para estar en acción. Entonces es interesante ver que la palabra de Dios, el Verbo de Dios encarnado, ese Verbo que habla el libro de Juan, Filipenses nos vuelve a decir que Él tomó forma de siervo, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres. Entonces este Verbo encarnado está entrando a esta ciudad que, bajo el contexto que ya les dije, era una ciudad bajo maldición, ¿verdad? Y llega entonces el Dios de la gloria encarnado, ¿verdad? Y hay algo interesante que pasa aquí en la escena. Versículo 2 nos va a hablar ahora de un hombre llamado Zaqueo, ¿verdad? Que yo le puse aquí que es un jefe, por simplificar, un jefe rico, pero un alma pobre, ¿verdad? Es un jefe rico y un alma pobre. Quizá le suene familiar. Muchas veces
la Escritura nos habla de quienes siendo ricos realmente son pobres, y de quienes son pobres realmente son ricos en Cristo. Entonces esas son las cosas curiosas de la Biblia, ¿verdad? Las paradojas que de repente en Cristo, para ser grande, dice, tienes que ser menor. Para ser el primero, dice, tienes que ser el último, ¿verdad? Para ser exaltado, dice, tienes que humillarte. Y aquí es muy interesante también, porque es un jefe rico, este hombre Zaqueo, pero realmente es pobre en espíritu, es pobre, su alma está cadente, está prácticamente muerta, ¿verdad? Pero hay algo interesante en este hombre. Este hombre es alcanzado por una inquietud, la inquietud de conocer quién es Jesús, la inquietud de saber. Dice ahí el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, o sea, era jefe sobre jefes, o sea, ya ser publicano ya te daba cierta jerarquía, o cierta... que estamos hablando de un publicano, estamos hablando de gente que está sobre tributo, gente que está recolectando. Son como, eran en ese tiempo, eran como oficinas recaudadoras de tributo. ¿Para quién? Para alguien más. Y ellos compraban ese puesto, arrendaban ese puesto, y ellos podían cobrar ciertas tarifas extras por tener esa posición. De tal modo que estos hombres publicanos se hacían abominables ante el pueblo, porque siendo ellos mismos descendientes de Abraham, siendo ellos mismos del mismo pueblo, ellos mismos cobraban y muchas veces extorsionaban a su propia gente. Entonces Zaqueo, un hombre rico, un jefe sobre otros, pero que delante de la gente era alguien que era aborrecido, alguien que un publicano no era bien visto dentro de este tiempo de la historia en el pueblo judío. No era bien visto, no era visto con buenos ojos, ¿verdad? Y quizá como hoy en día suele pasar, ¿no? con aquellos jefes que son ricos, ¿verdad? Poderosos, muchas veces se hacen aborrecibles porque su riqueza los pone en un lugar donde ellos pueden ver a los demás hacia abajo. Y es una fórmula a veces muy obvia. Riqueza, poder, ser jefe, te da, es igual a arrogancia, ¿verdad? Todas esas cuestiones muchas veces contribuyen a que el hombre se crea más, se crea superior, ¿verdad? Sin embargo, muchas de las veces aplica esto. Puede ser rico, puede ser poderoso, pero realmente tu alma es pobre, porque no hay algo que necesita tu alma tener, y eso es la luz de Cristo. Y aquellos que pensando ser ricos, ¿verdad? Y pensando que en esa riqueza están plenos y tienen todo, déjame decirte que la Escritura dice algo interesante en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice la Escritura, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y es evidente, delante de Dios, tú eres muy diferente. Si tú eres alguien que tiene posición, si tú eres alguien que tiene riqueza, que tiene fama, que tiene cierta jerarquía, y eso te hace sentir superior a los demás, mira lo que dice la Escritura. Porque tú dices, yo soy rico. O sea, tú piensas de ti, yo soy rico, pero ¿sabes qué? Delante de Dios no somos nada. Delante de Dios nuestra riqueza es polvo, es nada. Y si es que llegamos a tener riqueza, ¿no? Y es interesante ver que a la luz de la palabra, tus glorias no significan nada, ¿verdad? Al contrario,
Muchas veces la riqueza muchas veces no es sinónimo de felicidad, no es sinónimo de saciedad. Al contrario, te vuelves esclavo. Muchas veces la gente se vuelve esclavo de sus riquezas. Quiero leer y quiero mencionarte acerca de una entrevista. Estaba escuchando en la radio hace como 2 semanas, escuchando en la radio una entrevista y un reportaje. Decía que habían entrevistado a gente poderosa, empresarios muy poderosos, muy ricos, gente que tiene millones de dólares, millones y millones de dólares, que a diario ellos están generando millones y millones de dólares, y en pesos ya ni te cuento. Empresarios que dicen: yo no puedo desperdiciar un día, yo no puedo irme de vacaciones un día porque eso me genera pérdida. Y es triste ver que hay una mentalidad que está cautiva. Hay gente que está cautiva, son esclavos de sus propias ganancias, de su propio dinero. Y un dato curioso es que entrevistaban a un empresario muy famoso. No recuerdo ahorita su nombre, pero es un empresario europeo, dueño de ciertas empresas y cadenas hoteleras y demás. Y le entrevistaban, le decían: ¿qué es lo que más temes? ¿Qué es lo que más temes? Y curiosamente su respuesta me puso a pensar, y quiero traerlo a referencia ahorita, porque tiene que ver con lo que estoy diciendo. Y fíjese lo que decía este hombre, este empresario: lo que más temía era perder su fortuna, perder su dinero, que alguien le estuviera robando su dinero, que alguien, sin que él se diera cuenta, estuviera minándole su fortuna. Y él no podía, incluso decía: yo consigo el sueño pocas horas, porque si duermo demasiado siento que estoy perdiendo ganancias. Y es muy triste ver cómo gente está siendo esclava, siendo atada por esto. Ahora vemos aquí un hombre, Zaqueo, jefe de los publicanos, rico, un jefe rico, pero su alma pobre. Voy a leer otra escritura que está en el libro de Mateo 6:20. Nos da a confirmar esto que estaba yo leyendo. Dice la palabra, 19 en adelante, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y es interesante ver esto. La Escritura no se equivoca. La Escritura nos muestra una radiografía tal cual es de la condición humana. Y aquí está este hombre, entonces. Está este hombre que, aunque es rico, pero tiene un alma pobre. Esto nos habla también entonces de que, siendo rico, este hombre Zaqueo, él dice el versículo 3, ¿verdad? Que él procuraba ver quién era Jesús. Y aquí puse algo interesante, y déjame decirte: tu inquietud por conocer a Dios, tu inquietud por saber más de las cosas de Dios, por saber quién es Jesús, esa inquietud proviene de Dios. Esa inquietud proviene de Dios, porque el versículo 3 dice: y él procuraba ver quién era Jesús. Y dice algo interesante ahí, ¿no? Y no podía. Voy a pausar un poquito ahí. Un hombre en riqueza, en poder, en autoridad, procura ver quién es Jesús. Y nos habla entonces que el Espíritu de Dios puede hacer una obra que nosotros no pensamos. Muchas veces nosotros pensamos que
compartir la palabra de Dios solamente es para la gente humilde, o gente que está en necesidad, que está en escasez, o que está en una situación, una condición quizá peor que la que nosotros pensamos, ¿no? Muchas veces pensamos que esa es la gente que necesitamos ir a compartirle, pero ¿sabes qué? Hay gente en poder, hay gente en autoridad, hay gente en otros ámbitos sociales más altos, en otras jerarquías, que también necesitan que Jesús llegue a transformar sus vidas. Y muchas veces son gente rica, son gente poderosa. Y ¿sabes qué? Yo he visto y lo he sentido también personalmente así. Muchas veces el estatus de una persona te impide llegar hasta ellos. Entonces nosotros como iglesia necesitamos estar orando al Señor para que Él nos muestre en dónde hay una necesidad y una inquietud por conocer al Señor y presentar a Jesús, porque Jesús es el Salvador tanto de pobres como de ricos. Jesús es el Salvador tanto de gente en autoridad como de gente que es esclavos, siervos, que están bajo mando. Jesús es Dios y Salvador de todo el mundo. Entonces nosotros necesitamos orar para que como iglesia podamos llegar también a toda la gente en todos los estratos sociales y no limitarnos, ¿verdad?, a solamente cierto o cual grupo. Y es interesante ver que hay una inquietud y quizá en este día hay mucha gente en poder, en autoridad, que si tú sientes que estás siendo atado incluso por un trabajo, por unas actividades que tienes y eso no te deja ver con claridad quién es Jesús, no te deja conocer a Jesús, te invito a que sigas esa inquietud y no dejes de buscar quién es. Procura ver y no te quedes solamente en el intento, procura realmente saber quién es Jesús. Versículo 3 dice, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y ahí nos dice algo interesante, porque era pequeño. Entonces aquí también me habla que este hombre era limitado físicamente, pero también era obstaculizado por otras personas. Y entonces aquí voy a ver al punto que sigue. Y déjame decirte algo. Si tú a veces no llevas la vida que Dios quiere que lleves, si no has llegado al punto donde Dios quiere que estés, si no has realmente experimentado a Cristo como tu Salvador y no te has acercado, aunque tú ya sabes que Jesús es Dios, tú ya sabes que Jesús es tu Salvador, pero solamente de oídas y no las has experimentado. Y quizá tú tienes excusas, y déjame decirte aquí, quiero hacer hacer una pausa en lo que te estoy diciendo y darte algo interesante. Tus excusas para no conocer o no venir a los pies de Cristo son solamente la expresión de tu corazón de que tú realmente no quieres venir al conocimiento de Jesús. Si tú pones excusas donde dices, no puedo verle por causa de la multitud, como dice aquí en versículo 3, entonces déjame decirte, tus excusas, dice ahí, no son la causa real para no conocerlo, sino un corazón duro. Y déjame decirte, muchas veces podemos poner excusas, ¿verdad? Y hay un personaje en la Escritura, el cual es Moisés, ¿verdad? Y Moisés, cuando tiene un encuentro, ¿verdad?, personal con Dios, y cuando Dios le empieza a encomendar la labor que tiene que hacer para salvar al pueblo de Israel de esclavitud y del lazo de Egipto, Moisés pone 5 excusas, ¿verdad? Él pone 5 excusas que aparecen en pantalla, ¿verdad? Y él empieza a entablar una conversación ciertamente con el Señor, con Dios mismo, pero él le dice algo interesante, le dice, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Búscalo en casa, con calma, pero es en Éxodo 3, tú vas a ver ese capítulo 3 y 4, vas a ver cómo resalta esta conversación y cómo en esa conversación Moisés pone muchas excusas para no servir, muchas excusas para no hacer lo que Dios está ordenando, y quizá puedes identificarte con alguna de ellas. Éxodo 3:11 dice la excusa número 1, ¿quién soy yo?
¿verdad? Éxodo 3:13, la segunda excusa es, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Él no conocía o pretendía no conocer, ¿verdad? ¿Quién era quien le estaba enviando? Excusa número 3, Éxodo 4, versículo 1 dice, no me creerán, no me van a creer, ¿verdad? Sí voy, pero no me van a creer. Y entonces empieza a tener más excusas. Y déjame decirte algo, a cada excusa que Moisés emitía, Dios refutaba eso y decía, ve, porque yo te estoy enviando y yo te voy a dar señal y yo te voy a dar a que cuando tú vayas ellos te puedan creer. Y aún así, escuchando la voz de Dios y aún así su corazón está manifestando, sabes que no quiero ir, no por las excusas que estoy dando, sino porque realmente mi corazón es duro. Y vamos a ver que ahí es una excusa. La excusa número 4 dice, no sé hablar. Al final Dios lo sigue cerrando y le empieza a dar respuestas al Señor y él dice, yo no sé hablar. Éxodo 4:10. Y por último, Éxodo 4:13 dice, yo no soy el indicado. Te ruego que mandes, porque tengas que mandar, manda a quien, manda a otro. Yo no, la verdad, yo no la hago para este trabajo. Y sabes qué, hay algo interesante. Cuando Dios da una orden, y eso me habla a mí, yo miraba esto y puedo admirarme de Moisés y decir, no, este cuate era terco como una mula y le buscaba, pero ¿sabes qué? Muchas veces a mí personalmente Dios a través de su palabra me ha dicho qué tengo que hacer y muchas veces pongo más de 5 excusas, pongo cantidad de excusas para no hacer lo que Dios ya me ha indicado que tengo que hacer, y es manifestación de un corazón duro, de un corazón rebelde. Regreso al capítulo 19 de Lucas y voy a analizar algo entonces acerca de este hombre Zaqueo, una determinación real. Dice el versículo 3, ¿no? y 4, él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Entonces muchas veces, déjame decirte que hay gente que no alcanza a ver quién es Jesús, a veces por limitaciones físicas, pero también por limitaciones externas, ¿no? Y muchas veces las excusas son inmediatas, ¿no? Es que me queda muy lejos, es que pues no es para mí todavía, eso de la Biblia, eso de Jesús es para los viejitos, la gente que ya no tiene que hacer, la gente que ya se jubiló, y empezamos a poner excusas, ¿no? Y muchas veces son excusas también echándole la culpa a otros, ¿verdad? Versículo 3 dice que Zaqueo no podía ver quién era Jesús a causa de la multitud. Y wow, aquí me habló el Señor bien tremendo cuando yo estaba estudiando esto, porque muchas veces pensamos que esa multitud es la gente que no conoce de Dios. Y ¿sabes qué? Esa multitud a mí me habla la palabra, y muchas veces la gente no puede acercarse a saber o no puede ver el rostro de Jesús, no puede saber quién es Jesús, muchas veces por la misma iglesia, por las multitudes de iglesias, de profesantes cristianos, que su vida no es una evidencia de que Jesús está ahí. Esta gente, esta multitud de cristianos falsos, no están reflejando el rostro de Jesús. Y pido perdón a Dios por si acaso yo estoy dentro de esa multitud, de que tengo que entonces preocuparme porque como iglesia de Cristo seamos realmente el reflejo de quién es Jesús. Entonces, si la gente no puede ver a Jesús a través de mi vida, a través de tu vida, es quizá porque realmente no está manifestado Jesús en mi vida. No está manifestado, no estamos reflejando quién es Él. Entonces, esto es preocupante porque esa multitud por la cual es un obstáculo para que la gente llegue al conocimiento del Salvador, quizá esa misma multitud es la misma iglesia errando,
es la misma iglesia o llamada iglesia que no están reflejando quién es Jesús en realidad. Entonces eso es preocupante. Versículo 4 dice que habla de la determinación de este hombre. Entonces hay algo interesante aquí. Cuando alguien ya tiene una determinación por hacer algo, lo va a hacer. Me acuerdo de la escritura cuando dice que Dios miraba que aquellos hombres estaban construyendo una torre alta que llegara hasta los cielos, y dijo Dios: yo tengo que intervenir porque ciertamente el corazón del hombre es duro, es necio, y no se van a detener hasta que no logren su objetivo. Y ¿sabes qué? Hay determinación en nosotros. Y déjame decirte entonces, la determinación que este hombre Zaqueo tenía era por realmente ver quién era, no importando las limitaciones. Y aquí es algo interesante porque dice, él no podía ver a Jesús por causa de la multitud y por su estatura, porque además era pequeño. Pero ¿sabes qué? Versículo 4 dice, y corriendo él delante, ¿verdad? Subió a un árbol sicómoro para verle. Y este es algo interesante, porque un árbol sicómoro, buscaba yo la ilustración, y es un árbol muy frondoso, un árbol con una copa grande, y este árbol se presta para poder escalarlo. Entonces ve esta ilustración, ve la escena, un hombre rico en poder, en autoridad, bajito ciertamente, pero con habilidad, con capacidad, con facultad para escalar, con facultad para subir, con facultad física para poder treparse a un árbol y ver. Entonces, muchas veces tu determinación y mi determinación como cristianos, no te preocupes el que esa determinación te lleve incluso hasta hacer cosas extremas. Cuando es por Cristo, la gloria sea para Él. Cuando es por tu Señor, cuando es procurar correr para verle, para conocerle, haz lo que sea necesario con tal de ver al Maestro. Y esto debemos de tomarlo como ejemplo. Corre tras Él. Proverbios dice, si como a oro o como a plata buscares la sabiduría, si como al tesoro más preciado buscares. Es interesante. ¿Cómo buscamos un tesoro? Si te dijera, ¿sabes qué? Sabemos que ese terreno donde tú estás, sabemos que ahí hay un tesoro, no sabemos dónde está, pero sabemos que hay una vasija por ahí guardada de los antiguos revolucionarios. Te apuesto a que te pones a escarbar hasta el más mínimo rincón de tu terreno, hasta el más mínimo, porque quieres darte prisa por encontrar. ¿Sabes qué? Una determinación real te va a llevar a actuar y a veces hasta hacer cosas extremas. Interesante ver que este hombre corre, se sube al árbol, y hay algo interesante aquí también. No te quedes en el árbol. Muchas veces podemos llegar, correr y quedarnos en un árbol con una sombra bonita, con una copa extensa, incluso hasta con fruto, ¿verdad? Porque el sicómoro también llevaba cierto fruto. Entonces daba sombra y daba fruto. Y ¿sabes qué? Muchas veces hay cristianos que se acomodan en el árbol. Hay muchas veces gente que quiere procurar ver a Dios y que lo ha quizá visualizado de lejos. Pero ¿qué crees? Que nos hemos trepado a un árbol tan rico, tan frondoso, tan lleno de sombra, tan lleno de aire así bonito, que preferimos quedarnos ahí. Y entonces no descendemos, quedamos nuevamente estancados. Y hay mucha gente que, a mí me habla esto, que hay mucha gente que se acomoda para ver a Jesús de lejos. No se involucra, no participa. No hay un encuentro personal, no hay algo más personal con el Señor. Es simpatizante de las cosas de Dios. Es simpatizante de Jesús. Y me ha tocado ver infinidad de veces gente que puede asistir a la iglesia, que puede venir de vez en cuando, eventual, casualmente, o cuando hay algún convivio, o cuando sé que va a venir gente a visitar y va a haber comida y va a haber cierta actividad extra, ¿verdad?
y puedo incluso juntarme hasta a compartir mis recursos también. Pero son gente que fuera de eso no tiene nada que ver, ni con la vida cristiana, ni con la santidad, ni con el buscar la voluntad de Dios. Solamente son gente que se ha acomodado en el árbol y se ha conformado con ver a Jesús de lejos. Y es interesante ver entonces que Jesús llega a cuando llega Jesús, dice versículo 5, cuando llega Jesús a aquel lugar y mirando hacia arriba, dice, cuando llegó Jesús hacia aquel lugar y mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, ¿verdad? Y es interesante ver la reacción de Zaqueo, ¿verdad? Jesús viene y entonces lo encuentra y vea esto. Yo me imagino al maestro observando la multitud, pero viendo en el árbol a un hombre del calibre de Zaqueo, ¿verdad? Ciertamente bajito, y era el recurso que necesitaba, ¿verdad? Y llega Jesús, le dice: desciende. Y eso es interesante porque nosotros, para estar delante del maestro, para estar en la presencia del Señor, necesitamos descender de nuestro lugar. Necesitamos bajarnos, ¿verdad? Es necesario descender y no estar en una posición. Estoy hablando en un sentido espiritual, obviamente, en un sentido de que muchas veces nuestro orgullo nos eleva, muchas veces nuestras posesiones nos elevan, nuestros principios, ¿verdad? Nos llegan a poner en un estándar alto. Y ¿sabes qué? En la presencia de Cristo, Él nos dice: desciende, no es tu lugar, desciende y yo voy a posar en tu casa, ¿verdad? Y es interesante porque Jesús le dice: date prisa, ¿verdad? Desciende. Y entonces este hombre, versículo 6, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¡Wow! ¡Qué interesante! Todo va en torno a esa necesidad urgente de conocer a Dios, de conocer quién es Jesús. Y cuando Jesús tiene un encuentro con este hombre se baja. Este hombre ya no es más el jefe, ya no es más el hombre rico. Y esto me encanta porque en Cristo hay una igualdad, ¿verdad? En Cristo ya no hay pobre ni rico, ¿verdad? Ya no hay esclavo, ¿verdad? Ni libre, sino en Cristo todos somos la iglesia que Él ha comprado con su sangre. Entonces es interesante ver que este hombre desciende y acata la orden de alguien superior a él. Es interesante porque él, siendo jefe, puede acatar una orden. Y entonces esto me habla a mí personalmente, y es cuando Dios te habla a ti algo, cuando Dios me habla a mí algo, ¿cómo respondes a eso que Dios te dice? ¿Lo haces prontamente o lo hacemos ahí luego, o lo hacemos ahí cuando yo tenga tiempo, o ahí cuando se me pegue la gana? Y es interesante ver que la Escritura nos dice que este hombre lo hizo prontamente, y además lo hizo con una actitud interesante: gozoso. ¿Por qué menciona la palabra gozoso? Le recibió, dice gozoso. Porque ¿sabes qué? Porque quien le estaba hablando es la palabra de vida. Es esa palabra que su alma pobre necesitaba para que tuviera vida. Y esa vida que Dios te da ahora te provoca un gozo, una alegría que desborda, ¿verdad? Y entonces es interesante ver que cómo reaccionamos tú y yo a la orden que Dios nos da. Cuando Dios te habla, ¿cómo actúas? Y vemos que Él actúa gozoso. Y hay varias razones por las cuales Él actúa gozoso.
Porque la palabra que le está hablando, la palabra de vida, el verbo encarnado, es quien le está hablando, quien está llegando a su vida, quien está teniendo comunión con él. Y cuando eso sucede con nosotros, mira, es algo interesante. La palabra de Dios lo que es, puse 5 cosas solamente, pero es mucho más que eso. La palabra de Dios es vida. Juan, 1 de Juan 5:11 nos habla que él es esa palabra de vida, ¿verdad? Su palabra también es luz, es la luz que necesitaba este hombre en su vida, que su alma fuera alumbrada por la luz de Cristo, ¿verdad? Llega entonces Salmo 119 ahí como referencia, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, es una luz que alumbra mi caminar, ¿verdad? Hebreos 4:12, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios en hebreo dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta cortar, dice, cortar el alma, ¿verdad? Penetra hasta el fondo de la humanidad, del ser humano, y dice hasta penetrar el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es interesante que la palabra de Dios es poderosa, es poder, y esa palabra, ese verbo está ahí mismo, teniendo comunión con Zaqueo. La palabra de Dios también es medicina. Proverbios 3:8 nos dice que su palabra es medicina a nuestro cuerpo, ¿verdad? Es medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios también es la que sacia tu alma. Isaías 58:11, búscalo en casa con calmita. Isaías 58:11, y es quien sacia. La palabra de Dios es la que sacia tu alma. Entonces, ¿por qué está gozoso? Nada más por estas razones, así en breve, y hay muchas más. Entonces es interesante ver esto, y entonces nos da un reflejo de lo que quiero consolidar ya y cerrar con esto, ¿verdad? ¿Qué hace ahora Zaqueo? Ahora cambia su vida, él ya tiene un antes y un después. La pregunta es para ti y para mí. ¿Tenemos un antes y un después en Cristo? ¿O no ha pasado nada? Pero no basta con eso, ¿verdad? No basta que saberlo, sino realmente en esencia ver que realmente si mi vida ha sido tocada y transformada por el poder de Jesús. Para concluir, quiero hablarte de una evidencia. Una vida alcanzada por Cristo da evidencia de ello. Versículo 8. Ya estando en su casa, ¿verdad? Jesús estando en la casa de Zaqueo, dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo, versículo 9, a ver si lo tengo ahí. Jesús dijo, igual el versículo 9, usted leanlo en casa también: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿A qué llegó Jesús? A Jericó. Y es interesante. Quizá nada más llegó por una persona, no sabemos. Pero así actúa el Señor. Todo esto va en torno a una sola persona. No habla de que cambió multitudes, no habla de que ahí cambió a 5,000, a 10,000, no habla de que ahí tuvo un encuentro con más gente, pero menciona a uno. Y muchas veces trabaja el Señor. A veces la iglesia de Cristo tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? Y a veces solamente uno, pero esa alma salvada es valiosa delante de Dios. Entonces, para concluir, quiero decirte esto: una vida alcanzada
Cristo aquí, la vida de Zaqueo. Y no nada más es de que, ok, ya somos amigos, ya comemos juntos, sino que además eso me lleva a actuar. Zaqueo dice en la Escritura, puesto en pie. Y eso me indica algo interesante. Es que si yo voy a ponerme en pie y a declarar algo es porque va en serio. Es porque realmente le doy la seriedad que requiere. Y cuando esto sale de la boca de Zaqueo, Jesús declara algo interesante, ¿verdad? Jesús, al oír la declaración de este hombre transformado, de este nuevo Hijo de Dios, Jesús declara algo: la salvación ha llegado. Hoy ha llegado la salvación. ¿Por qué? Porque una vida alcanzada por Cristo da evidencia de ello. Y la declaración de Zaqueo era contundente. La declaración de Zaqueo quería decir: estoy arrepentido de todo lo que he hecho. Estoy absolutamente arrepentido. Tan es así que no solamente voy a dar lo que robé o lo que yo defraudé, sino voy a dar con interés. Voy a dar aún sobre eso. No porque alguien me lo establezca, no porque alguien me ponga esa regla, sino porque estoy movido por un arrepentimiento genuino. Mi vida ha sido alcanzada por Cristo y eso me mueve a actuar y a sobreabundar en una gracia que yo ya estoy recibiendo y por lo tanto voy a pasarla a otros. Entonces eso no es otra cosa más que dar fruto de arrepentimiento, un fruto digno de una vida que se arrepiente y entonces empieza a actuar. Tú y yo en Cristo somos árboles plantados, pero un árbol plantado que tiene que llevar fruto, que debe de dar fruto. Y si tú y yo estamos plantados, ¿verdad?, en Cristo, créeme, la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios nos dice algo interesante, ¿verdad? Si tú y yo estamos plantados en Cristo, dice el libro de Juan 15:5, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Plantados en Jesús, llevar fruto. Y entonces algo interesante para concluir es esto: árbol, hoja, fruto. Y leyendo un libro que estaba leyendo la semana pasada, de lo que estamos llevando en el grupo de hombres, ahí en grupos de conexión, leyendo el capítulo pasado, hay algo interesante que me llamó la atención, ¿verdad? Y decía el hermano autor del libro, decía: si alguien me trae una corteza de un árbol, quizá puedo discernir qué árbol es, pero no estoy seguro. Si me trae una hoja de un árbol, quizá puedo atinar de qué árbol es, pero por seguro, si me traes el fruto de un árbol, te voy a decir qué árbol es. Y la palabra de Dios nos dice que el árbol por su fruto es conocido. Entonces tú y yo, plantados en Cristo, roguemos que podamos tener ese fruto que Dios quiere que demos, ¿verdad? Una vida cambiada totalmente, completamente. Es una vida que no nada más tiene la inquietud por conocer a Cristo. No es una vida que nada más se limita a ir a la iglesia como algo, como una reunión social o un club social. No, una vida cambiada total y plenamente por Cristo. No es solamente que simpatizas o que asistes a la iglesia, sino que además llevas frutos de fe, frutos de arrepentimiento, frutos que son evidentes ante los demás, ante Dios y ante los demás. Y la demás gente puede decir: yo sé que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que haces la voluntad de Dios. ¿Es ese tu caso? ¿Es ese mi caso? Es el caso nuestro de que la gente sabe que somos hijos de Dios verdaderamente cambiados, alcanzados y transformados plenamente por los frutos que hay en nuestra vida. Es interesante. Cerramos con eso y oramos. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos y
Rogamos, Señor, que nuestra vida sea como un árbol, Señor, plantado, Señor, al lado tuyo, Señor, plenamente, Señor. Y que no nada más seamos un tronco y unas hojas frondosos, sino que además seamos árboles que llevemos fruto, Padre. Fruto para tu gloria, fruto para tu exaltación. Fruto, Señor, porque, Señor, tu palabra dice que aquel árbol que no lleva fruto es cortado y es echado al fuego. Señor, y en ti, Señor, no queremos ser inútiles ni inservibles. Queremos que provoques nuestra vida a permanecer anclados a ti, permaneciendo en ti todo el tiempo, Señor, con esa urgencia, como Zaqueo tenía, esa urgencia, esa prisa por anclarnos a ti, por seguir asidos de ti, Padre. Y que nuestra vida lleve fruto, Señor, que dé evidencia de que nuestra vida realmente ha sido alcanzada, ha sido transformada y ha sido cambiada, Señor, por el poder divino, Señor, que hay en ti, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos a mis hermanos, ahí donde están en sus casas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su